quiero invitarle a que pueda abrir la palabra de Dios en el libro de Oseas, Oseas capítulo 2, versículos 14 y 15. Oseas capítulo 2, versículos 14 y 15. Ahí está en el video bien, en la pantalla. El motivo de que mucha gente quizá no conoce el orden de la Biblia ni lo puede ver es porque no usa la Biblia. Y uno de los problemas que a veces trae la pantalla es que se acostumbra uno a mirar, pero en su vida privada no sabe buscar en las escrituras a dónde queda tal libro o tal otro. Y es bien importante que como hijos de Dios aprendamos a usar las escrituras. En todos los estudios que hacemos en la iglesia, todos los procesos que tenemos, ayudamos a que en el primer proceso a que la gente aprenda a encontrar a dónde queda cada libro en la escritura. Es bien importante. Así que dígale que está a su lado, no te confíes de la pantalla, tenés que usar la Biblia. Muy bien. Le puse como título a esta predicación: a la tierra prometida se llega por el desierto. Dígale que está a su lado esto. A la tierra prometida se llega por el desierto. Y Oseas capítulo 2, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida en la tierra de Egipto. Padre del cielo, yo quiero darte gracias por tu palabra y por tu amor. Gracias por este tiempo que nos regalas. Ayúdanos a entender y a conocer, Señor, que nuestra vida es por fe y no por vista. Y que hoy tanta gente, Señor, que quizá sienta que su vida está engrillada en esclavitud, Señor, como fue la vida de tu pueblo en Egipto. Señor, que hoy pueda haber libertad en el corazón y en las mentes para poder quedar libres, como dice tu palabra, como en los tiempos de su juventud y como el día de su subida de la tierra de Egipto. Háblanos a lo profundo del corazón, por favor, Señor. Amén. Sabe, tenemos un Dios tan poderoso y tan amoroso que un día se convierte en hombre y como hombre llega en la forma de Jesucristo, su Hijo, y nos dejó su palabra para que nosotros podamos ser libres de la muerte eterna a través de su sacrificio y poder vivir fuera de la condenación, no vivir condenados. Decís que está a tu lado, no vivir condenados. ¿Condenados de qué? Hay una condenación a causa del pecado del hombre, donde el hombre, la humanidad vive bajo la ira de Dios. Y en Cristo Jesús se paga la deuda para ser liberado de esa ira, donde la palabra de Dios, aunque no está muy de moda que se explique las Escrituras como verdaderamente se debería compartir, Dios va a desatar en algún momento de la humanidad, va a desatar su ira, y todos aquellos que estén cubiertos con la sangre de Cristo por la fe son los que son y serán su iglesia, la cual partirá con Él cuando Él la venga a buscar. Jesucristo vino como rey, pero dice Juan en su palabra: los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y no pudo reinar como rey físicamente en esta tierra. Pagó el precio, resucita y se va. Está sentado a la diestra de Dios Padre y volverá cuando su pueblo lo proclame, el pueblo escogido. Y hoy por la fe, todos aquellos que reciben a Cristo, el Espíritu Santo mora en el corazón y pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Él volverá a reinar cuando su pueblo verdaderamente, su pueblo escogido, el pueblo judío, lo reconozca como Señor y Salvador y como Rey.
Y Él llegará un tiempo en que vendrá a gobernar, dice las Escrituras, que va a volver a gobernar en esta tierra. En ese periodo, desde que su pueblo lo rechaza y se va, hasta que regrese, se llama el periodo de la iglesia. Ese es el tiempo que estamos viviendo, el periodo de la iglesia. Es un misterio que no fue revelado ni a los profetas, y los apóstoles se fueron y partieron con el Señor esperando que el Señor haga justicia y que cambie todo como Él había prometido, pero su reino hoy está conformado por la gente que vive por la fe y que cree y vive su palabra. Diga esto: cree y vive su palabra. ¿Cierto? Jesucristo vino a salvarnos y vino a perdonar el pecado, vino a darle sentido a la vida, y fue necesario que tuviera que irse para que su Espíritu Santo more en el corazón, y es su Espíritu Santo el que nos quiere hablar de Él para enseñarnos y recordarnos todas las cosas que han sido reveladas sobre el propósito que Dios tiene a través de Jesucristo. Juan capítulo 14, versículos 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, le dijo a los apóstoles, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu apartado para Dios, es el que nos enseña y que nos recuerda todo lo que Jesús ha enseñado. Ese es el Espíritu Santo. Hoy hay muchos espíritus dando vueltas por las iglesias, pero el Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo. Diga eso, por favor. Es bien importante. Nos revela y nos enseña todo lo que Cristo ha enseñado. Pero lo que sucede es que en la vida suenan tantas voces en este mundo, se dicen tantas cosas y hay tantas voces que hablan, y nos distraen tantas opciones en esta vida, y suenan tan fuertes esas opciones, que Dios tendrá que llevar en algún momento de la vida a sus hijos al desierto para que aprendamos a escuchar. Diga esto, por favor: al desierto para que aprendamos a escuchar. Para que aprendamos a escuchar cuando Él habla al corazón, cuando Él quiere hablar a su hijo, a sus hijos, a su iglesia. Si miramos bien, en la vida se nos prepara para aprender a hablar, ¿cierto? Nos entrenan para hablar, nos enseñan a hablar de niños, se nos educa para pronunciar correctamente y para comunicarnos correctamente, ¿cierto? En los estudios cristianos también, si usted estudia teología, hay una materia que entrena y prepara a los estudiantes para hablar, para poder expresar correctamente el mensaje y para poder hablar en público. En algunos casos hasta se enseñan y hay recomendaciones de cómo pararse, dónde poner las manos y tantas cosas que tienen que ver para poder comunicar un mensaje sin distraer y para poder hablar, ¿cierto? Pero esa materia se llama homilética. Pero además de saber hablar, lo que Dios quiere es que sus hijos aprendamos a escuchar. Dígale por favor al que está a su lado: tenemos que aprender a escuchar. Porque oír su voz es lo más importante. Pero esa área de nuestras vidas en los hijos de Dios es la que nos tiene que enseñar el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros podamos conocer las Escrituras, entender la palabra, leer la palabra. Tienes que pasar tiempo con la palabra de Dios. Si tú no la entiendes, involúcrate por favor en la congregación donde tú consideras que es el lugar donde Dios te ha sembrado. Y trata de conectarte para aprender todo lo que se te pueda enseñar, para que tú puedas aprender a manejar las Escrituras, para que tú puedas entender lo que no entiendes, que te lo puedan explicar. Y ir desarrollando una relación con el Señor íntima en tu vida privada, cuando estés a solas. Separa un tiempo para Él, tienes que hablar con Él, leer las Escrituras, involucrarte, querer saber qué es lo que Dios dice. Y yo quiero decirte esto: muchas veces Dios nos tiene que llevar al desierto en la vida, porque para aprender a escuchar su voz, Él nos tiene que entrenar
y en soledad. Dígale que está a su lado, en soledad. En la soledad de los desiertos de la vida. Porque todos los hijos de Dios pasamos por momentos de soledad. Y Dios permite esos momentos para oír su voz. Muchos de nosotros nos lamentamos. Me han dejado solo, me prometieron ayudar, no me ayudaron, no me comprenden. Porque si no aprendemos a escuchar a solas a Dios, entonces Él va a utilizar momentos o circunstancias que te van a distanciar de otras voces que puede haber en tu vida. Si tú te decides a caminar con Cristo, si tú decides andar con Él, es posible que el Señor empiece a apartar voces de tu vida, relaciones que no convienen en tu vida, voces que quizás estén hablando a tu vida y estén influenciándote, y sea eso lo que te esté haciendo en tu vida que tú quieras apartarte, no quieras estar con Él, cosas que se convierten en obstáculos que condicionan tu relación con el Señor. Incomprensiones, abandonos, a veces dejarán de tenerte en cuenta y será llevada a un lugar del corazón que se llama soledad, que se llama el desierto. Mucha gente sufre porque no la tienen en cuenta y todos pasamos por circunstancias así. Y cuando entramos en la vida cristiana es frecuente que pase en nuestras vidas momentos en que no se dan cuenta que estamos aquí. O no se dan cuenta de lo que estoy haciendo, o no se dan cuenta que estoy sirviendo con entusiasmo. No hay amenes, no hay aplausos, no hay felicitaciones. El Espíritu Santo quiere que aprendamos a estar a solas para escuchar su voz, para darnos dirección, para que podamos entender su propósito. Y para estar en soledad quizá te tenga que llevar a ese lugar del corazón o de la vida que se denomina el desierto. Mira, en el desierto los profetas aprendieron a escuchar la voz de Dios, porque en el desierto no hay mucho para ver, solo se puede caminar, escasea la vida, escasea el agua, escasea la comida, escasea la provisión. Y muchas veces nos quejamos en esos desiertos de la vida cuando nos están faltando aquellas cosas que quizás las consideremos prioritarias o necesarias, o lo sean también. Pero Dios quiere estar, es muy probable que el Señor quiera hablar a tu vida y quiera decirte cosas que tú tengas que entender para ayudarte a cambiar una mentalidad, ayudarte a cambiar una manera de resolver en la vida, de tomar decisiones que siempre te están llevando como un círculo, a volver a lo mismo y vuelves a lo mismo y vuelves a lo mismo. En el desierto, los hombres de Dios aprendieron a oír su voz: Elías, Moisés, Abraham, David. Todo ministerio aprobado por Dios tendrá que ser pasado sí o sí por el desierto para aprender a oír su voz, para obtener dirección divina, porque no son estrategias humanas. La vida cristiana no consiste en estrategias humanas, en aprenderte algunos versículos, algunos trucos, algunas costumbres, o el decir yo creo en algunos hechos, yo creo que Dios sanó al paralítico, yo creo que Dios abrió los ojos al ciego, yo creo que Dios puede hacer esto o aquello. Pero mucha gente se queda a vivir en esa dimensión. Entonces Dios tendrá que llevarnos al desierto en algún momento de la vida, porque es allí donde tendremos la oportunidad de aprender a oír la voz del Padre, porque Él nos quiere dar las estrategias perfectas para que podamos vivir una vida abundante. Muchas personas en la vida cristiana viven una vida muy luchada, muy condicionada, muy problemática, siempre es lo mismo, el mismo círculo. Muchos hijos de Dios pasan por la vida caminando con la expectativa permanente de recibir algo, pero nunca piensan en dar algo. Siempre están pensando en recibir. Así como el pueblo de Dios cuando salió de la esclavitud y pasó 40 años en el desierto, ¿cierto? Pero pasaron ese desierto y dicen los estudiosos, y ustedes si asisten hace un tiempo a la iglesia, habrán escuchado muchas veces, ¿cierto? Que ese desierto de 40 años se podía cruzar en un par de semanas.
y que era muy fácil, pero ellos daban vueltas y volvían al mismo círculo y no podían salir, y la actitud que ellos tenían era lo que no les iría a permitir conquistar esa tierra que durante 430 años Dios les venía hablando a su pueblo que se las iba a otorgar esa promesa. Ellos la tenían arraigadas en el corazón y le iban transmitiendo de generación en generación. Cuando Dios los liberta de Egipto, ellos alcanzarían su tierra prometida, pero a la tierra prometida se llega por el desierto. Decirle que está a tu lado: la tierra prometida se llega por el desierto. No se puede llegar en helicóptero, no se puede llegar por atajos en la vida. Entonces tenemos que enfrentar situaciones. ¿Por qué Dios hace eso? Porque tiene que transformar nuestro carácter, tiene que transformar nuestra mentalidad. Ellos durante tantos años habían vivido como esclavos. Su forma de vida, trabajaban a punta de látigo, de malos tratos, de amenazas, y solamente trabajaban para la comida, para levantarse a la mañana y volver a trabajar. Amenazas, latigazos, una forma de vida muy difícil. No había sueño, no había proyectos en la vida, no había nada. Lo que sí había era comida, lo que sí había era bebida, porque Egipto estaba extremadamente provista por el río Nilo, que traía demasiada provisión. Entonces esa parte la tenían cubierta los esclavos. Pero 40 años en el desierto, vivían con quejas, con protestas permanentes contra Dios, contra su líder Moisés. Eran libres, pero tenían mentalidad de esclavo. Decir esto, por favor. Eran libres, pero tenían una mentalidad de esclavo. Tenían una mentalidad inconforme, fastidiosos con la vida, fastidiosos con las circunstancias que estaban viviendo. No les gustaba como ellos, la condición en que estaban, porque el desierto era un lugar con una limitada visión, con la limitada visión de recibir algo en lo que ellos ahora se había convertido en una carencia en sus vidas. Pedían carne y Dios les daba carne. Pedían agua en el desierto y Dios les daba agua en el desierto. Pero ellos seguían con quejas y más quejas, porque eso que recibían terrenal, cuando el cuerpo cubría su necesidad, volvían a quejarse por otra cosa. Dios les hablaba, pero ellos no escuchaban, porque siempre estaban hablando, siempre estaban opinando, siempre estaban quejándose, y es muy difícil escuchar mientras se habla. Dios nos lleva a desiertos en la vida para que aprendamos a tener una mentalidad nueva. Decí por favor, una mentalidad nueva. Derribar los temores que tenemos las personas, que temor a que nos falte, temor a que nos angustien las circunstancias y depender de que algo venga para saciar mi necesidad, y entonces yo calmar un poco. El esclavo, el mendigo, vive con actitud de derrota, con pensamientos egoístas que siempre se manifiestan. Y una mentalidad de esclavitud, de mendicidad, siempre se manifiesta con murmuración, con quejas. El pedir tiene que ver con hablar y no tiene que ver con escuchar. Y para aprender algo que Dios nos quiere enseñar, primero hay que aprender a escuchar lo que se me quiere enseñar. Hay mucha gente en el pueblo de Dios que le llama desierto a los momentos de carencias materiales que provocan temor al futuro, incertidumbre, sentimiento de frustración, inseguridad, culpa, ansiedad. Entonces viene la decepción, viene el enojo. Por ejemplo, aquella persona que camina con Cristo pero vive en una constante escasez económica, dice: estoy en un desierto. O la persona que vive con una crisis emocional por una relación rota y dice: estoy en el desierto, me siento solo, me siento sola, nadie se apiade de mí.
Y entonces piensan, pero cuando tenga plata voy a salir del desierto. Cuando tenga novio voy a salir del desierto. Cuando vuelva mi esposo o mi esposa voy a salir del desierto. Cuando me devuelvan eso que me deben voy a salir del desierto. Cuando recupere lo que me falta voy a salir del desierto. Cuando consiga el trabajo voy a salir del desierto. Cuando me pase la enfermedad voy a salir del desierto. Pero al recibir lo que pide, igual sigue viviendo con la misma actitud de insatisfacción. Porque en realidad ese no es el desierto. Las carencias emocionales, la falta de provisión, etcétera, son las circunstancias que vivo en el desierto. Porque el verdadero desierto en la vida del cristiano es la falta de identidad en Cristo. Ese es el verdadero desierto. Diga por favor, el verdadero desierto es la falta de identidad en Cristo. Por eso cuando nosotros estamos enseñando los primeros pasos en Nuevo Comienzo, cuando llega la persona, la segunda instancia y el segundo proceso que tenemos trabajamos madurez espiritual, que todo está cimentado en tener una identidad en Cristo. Porque si no aprendemos a tener una identidad, no sabemos quiénes somos, y el que no sabe quién es, no sabe qué puede hacer en la vida. ¿Vieron esas películas de superhéroes que no saben que tienen poder y se empiezan a manifestar? Y dice, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? Hace así, dice, puedo volar. Pero hasta que descubre cuál es su identidad, una persona siempre vive en crisis. Por eso es tan importante que si quiero seguir a Cristo, yo tengo que aprender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que te da identidad, y la palabra de Dios es lo que Dios te enseña y lo que Dios dice que espera de ti para tu vida, para que puedas ser bendecido, para tener una vida con propósito, una familia que pueda desarrollarse a la manera de Dios, que sucedan en tu vida, aunque pase lo que pase por fuera. Hay cimientos, hay convicciones en tu vida que te van a llevar a desarrollarte en un mundo difícil, un mundo hostil. Si usted vio las noticias, vio lo que sucedió ayer en los Estados Unidos. 17 personas iban hasta ayer muertas, 20 heridos. Entró un muchacho despechado que no tenía permiso para entrar al campus, no sé cuál, la información no está muy bien difundida. Pero lo que sí, había 17 muertos en un colegio bachiller, un colegio secundario. Y dicen que en lo que va de todos estos años ya hay más de 300 atentados así. El de ayer fue considerado el segundo atentado con más números de muertes. Y usted dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en la vida de esos jóvenes? ¿Qué es lo que pasa en la vida de esos muchachos? Y mientras se pelean los políticos y discuten con los empresarios a ver si el problema es de la venta de armas y que hay que permitirlo, no hay que permitirlo. Miren, el problema puede ser que el arma sea el instrumento con lo que hacen, pero el problema está en el corazón, en la mente. Porque vienen de familias disfuncionales, porque el niño no tuvo un líder en su vida como papá, porque no tuvo alguien que lo pudiera conducir por el camino correcto. Y también porque hay mucha gente, muchos millones de personas que dicen que son cristianos, pero en realidad no viven como Cristo. Entonces son vulnerados, son doblegados por la tentación, por la maldad. Por eso tenemos que tener una identidad en Cristo. Y es ahí en el desierto. Mucha gente cree que el desierto es tener necesidades, pero el verdadero desierto, como dije recién, es no tener identidad. Ese es el verdadero desierto, porque el desierto no es un lugar de carencias donde salgo cuando recibo lo que estoy buscando. El desierto consiste no en recibir algo, sino en convertirme en alguien. Diga eso, por favor. El desierto consiste en convertirme en alguien. Ese es el propósito del desierto. Y esa era la razón por la cual pasaron tantos años en el desierto los israelitas. Porque Dios no permitía que ellos pudieran, y ellos no tenían la capacidad para tomar esa tierra prometida, pelear contra gigantes, contra personas que llevaban años teniendo posesión sobre esa tierra. Ellos tenían que ir y derribarlo, conquistarlo, pelear contra ellos, tomar posesión y recibir lo que Dios les había dado. Pero tenían que tener una mentalidad de conquista. Y eso es lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros vivimos en desierto de la vida y volvemos a lo mismo. Es porque Dios quiere ayudarte a cambiar esa mentalidad que quizá te condicionó la vida,
Quizás no tuviste las posibilidades que otros han tenido. Quizás no tuviste los recursos. Quizás no tuviste alguien que estuviera a tu lado. Quizás te abandonaron. Quizás papá no estuvo. Quizás hay papás ausentes. Quizás hay circunstancias que no son las ideales para vivir y condicionaron tu vida, el pasado por el cual tú tuviste que transcurrió tu vida. Tú tienes que superarlo y no sabes cómo. Y estás tan acostumbrada a vivir de esa manera que no sabes qué hacer, pero hay algo que sabes que está mal. ¿Por qué? Porque siempre vuelves al mismo lugar. Entonces conoces al Señor y caminas con el Señor y dices: Señor, ahora contigo todo lo puedo en Cristo, y cantamos y nos enseñan y claro, tenemos que tener una actitud positiva y todo lo puedo en Cristo y la buena pelado con toda, como dicen acá. Pero vienen circunstancias, vienen situaciones, entonces después sentarse: hermano, ore por mí, estoy en un desierto. Pero el desierto no es el lugar para vivir. Decirle que está a tu lado: el desierto no es el lugar para vivir. Y Dios quiere transformarnos, convertirnos en alguien. Y me convierto en alguien cuando Dios habla y yo escucho su voz. Y se ha formado en mi vida una convicción de que en Él lo tengo todo, porque en Él, solamente en Él hallo descanso, hallo aprobación, hallo aceptación. Jesús dijo estas palabras, Mateo capítulo 11, versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El desierto en mi vida tiene que ser ese lugar de paso donde dejo esa mentalidad de esclavo y ahora que soy libre me dispongo a conquistar mi tierra prometida, porque Él me preparó para derribar a los enemigos que debo enfrentar con valor, con confianza, para tomar mi lugar, el lugar que Él consiguió por mí. El gran problema en el desierto del pueblo de Dios fue que eran libres, pero la mentalidad de ellos no les permitía vivir y disfrutar esa libertad. No se atrevían a usar esa libertad. Preferían ellos volver a los latigazos, a vivir una vida sin más expectativa que comer, beber, subsistir sin futuro, sin sueños cumplidos. Tan centrados en lo material y en lo terrenal que eso no les permitía escuchar al Dios que los libertó. Y ese es el problema de tanta gente que está tan apegado y que le llama bendición a lo que pueda llegar a conseguir. Ropa, comida, bebida, vestido, vacaciones, pasarla bueno, cambiar el carro, y le llama la provisión, a eso le llama bendición. Y es posible que sea bendición, porque Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que prosperemos. Pero ¿y si no? Durante mucho tiempo hemos sido esclavos del pecado. Pero cuando los hijos de Dios no aprendemos a discernir su voz, no vamos a poder vencer nunca. Porque cuando nuestra mentalidad no ha cambiado, o cuando pensamos que ha cambiado, pero vienen las pruebas, vienen los desiertos, se puede perder el enfoque de la vida cristiana. Números capítulo 14, versículo 3 y 4. Dice: ¿y por qué nos trae Jehová, decían, a esta tierra para caer espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. 430 años orando. Dios los liberta con milagros, con cosas tremendas. Salen a la libertad, tienen que cruzar el desierto, pero en la mitad: hoy no hay agua, hoy no hay comida, hoy qué problema. Ahora, uno lo cuenta, ¿no? Y parece muy fácil. Había que estar en ese lugar, ¿cierto? Y pasar por esa circunstancia. Pero Dios quería tratar con su pueblo, porque le dijo: ustedes son mi pueblo escogido. Ustedes son un pueblo que yo escogí para marcar una diferencia en la humanidad y hacer que brille mi luz a través de la vida de ustedes y puedan llevar la gloria de Dios, ser portadores de su gloria. Durante mucho tiempo hemos sido esclavos del pecado, y aquellos que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, recibimos la vida.
recibimos la libertad, recibimos la salvación. Pero Dios tendrá en muchos casos que llevarnos al desierto en algunos momentos de nuestra vida, porque necesitamos aprender a oír su voz. Necesitamos aprender a aceptar que somos libres y no esclavos del pecado o no esclavos de la circunstancia, porque ahora tenemos una nueva identidad y tenemos que aprender a desarrollarla y usarla. Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12, en la Nueva Versión Internacional, dice: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Se necesita un poder y una convicción muy fuerte para poder vencer y para poder entender. Yo puedo pecar, yo puedo hacer cosas que desagraden a Dios en la vida. De hecho, abogado tenemos a Jesucristo el justo, pero yo no puedo vivir en esa condición constante, donde el pecado, donde lo que ofende a Dios se convierte en una costumbre en mi vida, y donde yo vivo practicando ese estilo de vida, porque eso me llevará siempre a vivir en un conflicto, a vivir en circunstancias donde ya empiezo a perder los deseos y el anhelo de conquistar esa tierra que Él tiene para mi vida, de poder vivir en esa dimensión de productividad, de bendición, con problemas, con dificultades, pero con ganas de salir adelante, sabiendo que todo lo puedo en Él que me fortalece. Somos nuevas criaturas en Cristo, pero no podemos seguir pensando como pensábamos antes, murmurando, alegando, añorando, suspirando por el pasado. Decirle que está tú, las cosas viejas pasaron. Tenemos que aprender a vernos como realmente somos si tenemos a Cristo en el corazón, porque yo ahora soy, diga esto por favor, soy lo que Dios en su palabra dice que soy. Soy lo que Dios dice en su palabra que soy. Isaías 43, 18 al 21. Dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar a beber a mi pueblo escogido. Versículo 21. Al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Para eso nos llamó el Señor, para publicar su alabanza y su gloria. Y Dios te quiere bendecir. Y por eso tienes que entrar a desierto. Si va a aplaudir, apláudalo de verdad. Por eso Pablo dijo a los Gálatas, en capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, Pablo dijo estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús consiguió eso en la cruz para mi vida. Entonces yo soy aceptado. Por favor, diga esto: yo soy aceptado. Ya no estoy solo, ya no estoy sola. No tengo que hacer, tengo que ser. Solo debo obedecer. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, pero yo debo entregarme a Él. Aunque el mundo me rechace, Dios me aceptó y me amó, pero yo debo aceptarlo y amarlo también a Él y dar testimonio de la vida de Cristo en mí. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. La gente tiene que escuchar, la gente tiene que saber que yo tengo una identidad. Cuando voy a algún lado, cuando me tengo que chequear en un hotel, en un aeropuerto, uno va al lugar y dice: ¿y usted a qué se dedica? Y me ven como raro, ¿no? Entramos en Latinoamérica, más o menos, este no es de acá, ¿cierto? Estuvimos en algunos lugares y dice: ¿usted a qué se dedica? Y digo: soy pastor. Y lo miran uno raro. ¿Pastor? ¿Pastor? Y algunos hermanos, o algunos, alguna vez me dijeron: no diga que es pastor, me dijo un pastor, no diga que es administrador. Y yo dije: ¿administrador? Y si usted es administrador de las cosas de Dios, no diga así, porque lo miran mal.
Pero entonces, ¿qué hago? No soy fiel a mi identidad. ¿Y usted qué? Soy pastor. ¿Y vos qué haces? ¿Y usted qué? Y el domingo, ¿a dónde va los domingos que nunca venís con nosotros, salís los sábados a la noche? Voy ahí, unos conciertos. Soy en unos conciertos de música. ¿Qué hacen ahí? Cantamos y ahí estamos. ¿Qué? Pero uno habla uno por teléfono con el pastor y amén, hermano, gloria a Dios. La revelación que tuve en el momento, el Señor, déjeme contarle la visión que tuve. Caminé sobre las aguas y estuve viendo. Qué bueno. Y después el otro día llamó, hola, ¿cómo estás? Está con los amigos. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Amigo, ¿cómo está? ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué nos pasa? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Hay un mundo aplastante que te quiere llevar y quiere avergonzarte porque el diablo desestima, odia, no quiere saber. Por eso los jóvenes, los muchachos en el colegio, cuando tienen que manifestar su fe, es aplastante el mundo. El enemigo empuja. Pregúntale que está a tu lado, ¿tú te avergüenzas de dar testimonio de él? Él ya me aceptó. La pregunta es, ¿yo acepto quién soy en él? Esa es mi realidad. No tengo que andar haciendo nada para que él me acepte. Él ya me aceptó. Pero tengo que aprender a vivir en esa condición, en esa dimensión. A los que están en el deporte saben de lo que hablo, ¿cierto? Acá hay un par de futbolistas. Cuando decís que sos cristiano, se te burlan, se te ríen, se te arrodillan. Hágame el milagro, venga aquí. ¿Cierto? Uno vivió todo eso. Pero cuando están solos, cuando están en problemas, se acercan y quieren escuchar. Y cuando ven que tu vida sigue avanzando y brilla con la luz de Cristo, y ven que formas un hogar, una familia que te va siempre a más, que nada te derriba, que no andás con emociones que suben y bajan, sino que vas adelante siempre porque te diste cuenta que hoy tu identidad no depende de las circunstancias, sino que las circunstancias dependerán de tu identidad. Y cuando te levantas con Cristo, no hay nada que te pueda derribar. ¿Cuántos dicen amén? En Él estoy seguro, pero yo tengo que aprender a escuchar esa voz en mi interior que produce interés por hacer lo que ya dice su palabra. Y me inspira, el Espíritu Santo me inspira a hacer lo que dice su palabra, a entenderla. Por eso es tan importante que tú tengas una fe con una objetiva, que tenga un objeto tu fe. Que no sea una fe de yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre. Yo tengo fe en Cristo, en su persona, que es la palabra, que es el verbo hecho carne, que es su palabra, que es la palabra de Dios, que es su mensaje. Ahí está mi fe depositada. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, dijo el Señor a su pueblo, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y si toda la tierra es del Señor, al Señor no le cuesta absolutamente nada dar todo aquello que a ti te hace falta. Es más, en el presupuesto del Señor ya está todo lo que tú necesitas, lo tuyo, lo de tu esposo, tu esposa, tu familia y toda tu descendencia. Todo de esta tierra en Él está cubierto, porque Él es el dueño. El Salmo 91, versículos 14 al 16, dice, el Señor dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré, yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Él nos hizo libres de cualquier cargo que pueda haber en mi contra. Bueno, ¿y quién dice eso? Lo dice Dios. Y eso es lo que quiere el Señor hoy, que tú escuches, que la iglesia escuche. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Dios habla a través de su palabra
Mucha gente dice, Dios me habló y me vino una voz de lo alto. Y uno dice, y yo muchos años estuve en mi vida cristiana diciendo, ¿cómo hacen para que Dios les hable? A mí no me habla nadie. Y entonces uno, y parece una persona mucho súper espiritual, ¿no? Yo decía, ¿cómo quisiera ser así? Que escuchan la voz audible de Dios. Y Dios dice, va a comprar. Y dice, me da jamón cocido. No, una voz que dice, no, compra mortadela. Me mortadela, escuché una voz de lo alto. Y yo viví muchos años cuando se desató con fuerza en Latinoamérica todo el movimiento, ese movimiento donde Dios hablaba y donde decía cosas tan audibles. Y un día una persona fue en Argentina, en una iglesia muy pequeña donde nacimos, y éramos todos bebés espirituales, inocentes, con una felicidad, cantábamos a Dios horas y horas, y vino esta hermana y se paró ahí, ¿no? Imitando a alguien que fue usada quizás en antaño, ¿cierto? En prodigios, milagros y todas cosas que a veces cuestan entender. Y eso se paraba y empezaba a predicar. Y se paró y decía, sí, recibo, sí. El Señor me está cambiando mensaje, sí. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo hace? Y decía, hablaba como si fuera en clave Morse. Le hablaba, porque decía, sí, punto, raya, sí, recibo. Y dijo de todo a todos los que estaban ahí. Empezaron a desfilar personajes así. ¿Sabe cómo terminó eso? La iglesia se cerró. El pastor se enfermó. Y vivimos en 7 años cosas que son terribles de contar. Gente derrotada que quedó apartada y quedó dando vueltas en la vida cristiana, en el desierto. Por eso Dios habla a través de su palabra. Y Dios quiere decirnos esto en esta noche. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Para aquellos que se sienten acusados, que se sienten sentenciados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios está hablando. Mi vida tiene propósito y significado en Cristo. Decirle que está a tu lado, mi vida tiene un propósito y tiene un significado. Y Dios habla y dice, Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 8. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios. Dios te regaló y Dios te dio todo, y Dios le dio propósito y significado a tu vida. El diablo te quiere decir que no va a ser cierto, las circunstancias dicen que no, pero ¿a quién le vas a creer? Dios está hablando. Dios te está diciendo, y yo no entiendo, no sé, decía el que está a tu lado, yo soy un ciudadano del pueblo de Dios. Yo soy un ciudadano del cielo. Tú eres un ciudadano del cielo. Tienes a Cristo. Tu ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquel que es extranjero o que tuvo que pagar el precio de ser extranjero. Gracias a Dios yo no puedo decir eso, porque siempre sentí aprecio y esta nación me abrazó a mí y a mi familia como hijos y sentimos que este es nuestro lugar. Pero conozco gente que vive en otras naciones y que los tratan como ciudadanos de segunda, tercera categoría. La gente los desprecia por ser extranjero, por hablar diferente, por el color de piel o por no ser de ese lugar. Y mucha gente vive desanimada, vive en un sentido de una estima muy baja por lo que la gente dice. Yo no soy lo que la gente dice, yo soy lo que Dios dice que soy. Y en Él soy rey y sacerdote, tú eres una reina. Y Él te ha llamado para que tú puedas gobernar y reinar en todo lo que te ha confiado. Esa es la mentalidad, y por eso muchas veces nos lleva al desierto, para que podamos aprender en nuestro interior
que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Porque Él comenzó una obra en tu vida. Él comenzó algo en tu vida. Y Él lo va a completar, lo va a llevar hasta el final. Y hasta que la obra no esté completa, Él seguirá trabajando con nosotros. ¿Sabe cuándo va a estar la obra completa? Cuando nos vayamos con Él. Mientras tanto, Él tiene que trabajar en nuestra vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él sigue trabajando en tu vida. Él seguirá haciendo todo porque te ama y porque te quiere llevar a otro nivel siempre, porque tu destino no es coronar en esta tierra. Tu destino es tu entrada a la salvación y a la vida eterna con Cristo Jesús. Decía que está a tu lado, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? En Cristo recibo aceptación porque en Él soy aceptado. Recibo seguridad porque en Él estoy seguro. Tengo propósito para mi vida y con esa identidad es que voy a conquistar mi tierra prometida. Porque ya no tiene el pecado fuerza para que yo sea su esclavo. Y justamente de eso el Señor nos quiere librar. Tratará con nuestra vida, tratará con nuestro corazón para que aprendamos a tener una identidad, una convicción tan fuerte para que el pecado ya no nos gobierne, porque es lo que Cristo consiguió en la cruz, darnos la fuerza y el poder para que el pecado no se enseñoree de nuestra vida. Isaías capítulo 35, versículos del 1 al 10. Aunque el pecado tenga poder, ya no tiene poder para que yo le sirva. Ahora tengo poder para servir a Cristo Jesús. Isaías 35, del 1 al 10. Dice: se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Cuando tú aprendas y entiendas quién eres, saldrás de los desiertos, conquistarás tu tierra prometida. ¿Y cuál será la señal en tu vida? Gozo y alegría. Canción, la canción volverá a tu vida y podrás aplaudir y podrás saltar como en los mejores tiempos, como cuando te gozabas y cuando vivías en la inocencia. Por eso quiero pedirte ahora que te pongas de pie en este lugar, que vengan los músicos y que tú puedas en este tiempo, quizás estés viviendo en circunstancias donde tú digas: estoy en un desierto, vivo en la monotonía de la vida, mi vida es un círculo que da vueltas y siempre llego al mismo lugar. Pero el Señor te dice: quiero que dejes de oír tantas voces que suenan en tu vida, en tus pensamientos, pensamientos de derrota, pensamientos de temor, dolor y angustia que vuelve constantemente y te vuelve a meter en los desiertos, circunstancias, como hablábamos el domingo, amargura que produce enojo, que produce ira, que produce reproches.
que entraste en un desierto en tu vida, quizá porque no puedes superar, pero el enemigo te ha detenido y te ha hecho perder las esperanzas de que puedes salir al otro lado. El Señor te dice en este día: si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, como lo hizo mi pueblo cuando estaba en el desierto. Hoy es el día de tomar la decisión, de decidir salir de esos desiertos de tristeza, de amargura, de monotonía, de costumbres que siempre te llevan al mismo lugar, de querer demostrar que siempre tienes razón y de querer demostrar que solo tu palabra es la que vale, que no puedes estar en paz, que no puedes estar tranquilo, no puedes estar tranquila, que miras adelante y no ves nada, que miras atrás y todo quedó muy lejos, que sientes la sed, que sientes la necesidad de que haya un cambio. El Señor te dice hoy: aprende a oír mi voz, aprende a obedecer mi palabra. Ya deja de distraerte con los espejitos de colores que el enemigo anda ofreciendo en esta tierra. Varón, ya deje de pensar que cuando cambies el juguete y tengas el juguete nuevo vas a ser feliz. 3, 4 días, un mes ya no tiene más importancia y vas a querer otro. Mujer, el Señor te dice: el propósito de tu vida está en la persona de Cristo Jesús. Abraza esa verdad, deja que cambie esa forma de pensar su palabra, que el Espíritu Santo comience a obrar sobre este lugar y sobre tu mente, sobre tu corazón, y que puedas vivir cada día por fe y no por vista, sabiendo de que lo mejor Él ya lo consiguió en la cruz. El Señor le dijo a su pueblo en Isaías: levántate y resplandece, porque ha venido ya tu luz. Ya ha venido la luz al mundo, ya ha venido el Salvador, ya está la bendición en nuestras vidas. Solo hay que tomarlo en serio, abrazar esa verdad y decir: Señor, yo lo quiero para mi vida. Quizá tú digas: es que cómo Dios puede quererme por lo que yo hago, cómo Dios puede aceptarme. El Señor dice: yo te he amado, te conozco por tu nombre. Yo conozco tu sentarte, tu levantarte, yo conozco lo que hay en tu interior. Y estás aquí en este día porque quiero decirte: te amo. Dice el Señor: te amé y lo di todo por ti. Quizá no lo puedas entender, pero aférrate a mi palabra, aférrate a la verdad. Aprende a caminar conmigo. Relaciónate con la gente correcta. Escoge las personas a tu alrededor que no sean un obstáculo en el desierto, que no sean los que dicen: consigámonos un líder y volvamos para Egipto. Busquemos alrededor ser la clase de personas y rodearnos de gente que diga: sigamos para adelante, porque la tierra prometida está para adelante. Y cuando terminemos este desierto es cuando vendrá ese lugar de leche, miel, donde fluye la bendición, donde todo lo que sembremos será cosechado, será levantado, donde habrá prosperidad, productividad, y lo mejor está por venir, y es lo mejor que podamos dejar para nuestros hijos, nuestra descendencia y todo lo que vendrá detrás. Poder levantar vidas transformadas, porque pagué el precio y me animé a obedecer y cruzar mi desierto. Yo declaro, Señor, para todas las personas que están en este lugar y que están viendo, que esos desiertos se acortan, Señor, y que llegarán a destino, porque tú estás poniendo algo nuevo, una mentalidad nueva, estás poniendo una obediencia a tu palabra, estás poniendo una fuerza y un deseo y un anhelo de querer vencer y de querer cambiar. El pasado no lo puede cambiar el Señor, pero el pasado el Señor lo puede sanar. Y eso es lo que te dice en este día. Déjame que pose mi mano sobre tu corazón y decirte: hijito mío, hijita mía, nada te podrá separar de mi amor, porque te traje a este lugar, porque te amo. Y el precio ya fue pagado. Decide caminar como un escogido, como una escogida, y los mejores días de tu vida lo verás en ti, en tu familia y en todo lo que venga detrás. Y tu nación, tu ciudad será transformada y será cambiada cuando mis hijos empiecen a alumbrar con la luz de Cristo y llevar a los rincones de la tierra la verdad de mi palabra.
Yo declaro esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Alegra mi vida, alegra mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Alegra mi vida. Dele un aplauso al Señor. Dele una patada a las quejas. Dele la espalda al dolor y diga: me voy a levantar en el Señor porque Él alegra mi vida. ¿Lo puede decir conmigo? Dele su mejor aplauso y vamos a declararlo. Y nos vamos declarando esto. Yo te conocí en un momento feo. Me encontraba solo dentro de un agujero. Ya mi mundo estaba casi destruido. Oh, oh, qué triste fue. Soledad. Pero fue tan grande el amor que tuviste, que ha cambiado todo lo que tú me diste. Por tu gran amor siente paz mi corazón, porque aquel viejo pasado se borró. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Te entrego mi corazón, sana mis heridas, Padre bueno. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Contigo seguro estoy, de noche y de día. Señor, te bendiga y te guarde. Señor, tenga de ti misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y el Señor te dé su paz. Cuando puedes temer, esté con nosotros y dígale: quiero darte gracias con esta alabanza y mostrarle al mundo tu luz de esperanza. Tu palabra nunca volverá vacía. El creer en ti es una garantía, yo lo sé. Pasarán los días, pasarán los años, quedarán borrados muchos desengaños. Mentiras del mal no me dejaban respirar, pero pronto tu socorro me libró. Oye, alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Contigo seguro estoy, sana mis heridas, Padre bueno. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Contigo seguro estoy, de noche y de día. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Te entrego mi corazón, sana mis heridas, Padre bueno. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Contigo seguro estoy, de noche y de día. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Sana mis heridas, Padre bueno. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Contigo seguro estoy, de noche y de día. Alegra nuestra vida, Señor. Abrace a alguien y dígale: vamos para adelante, vamos a salir al otro lado, vamos a conquistar esa tierra, vamos a dejar atrás el dolor y la amargura.
y vamos a caminar con Él hacia la meta. Y vamos a terminar la carrera corriendo legítimamente y le vamos a mostrar al mundo de que hay Dios en Hay un Nuevo Amanecer. ¿Cuántos dicen amén? Dios le bendiga, nos vemos